Santo que guía nuestro ser, guía nuestro corazón y siempre está orando. Sabemos y creemos de que el Señor obra en nuestro ser, de que Él obra en nuestro corazón y que independientemente de lo que pase, Él siempre tiene el control. El Señor siempre tiene el control. El control de nuestras vidas, el control de nuestro ser y el control de todo nuestro corazón. Él siempre lo tiene. Bien, seguimos abordando nuestra serie O Jonás. Vamos en el capítulo número 4. Vamos ahí. Les estaba comentando en la reunión anterior acerca de lo que Jonás tuvo que pasar, acerca de lo que Jonás tuvo que vivir. Porque hubo un momento en el cual el Señor pues le dijo, bueno, Jonás, ve a Nínive a predicar. Ve a Nínive, Jonás, porque pues necesito que vayas allá a profetizar. Y Jonás fue a Nínive, fue allá a ese lugar a profetizar el nombre del Señor, de hacerlo. Y está escrito en la Biblia de que para poder recorrer esa ciudad, o sea, visitar esa ciudad completa, duraba más o menos 3 días en visitar esa ciudad, o sea, en poder predicarle a todas esas personas 3 días. Y el caso de Jonás fue muy particular, porque mire, Jonás, el Señor le dijo, bueno, ve y predica y di al pueblo lo siguiente: en 40 días Nínive será destruida. Eso fue lo que el Señor le dijo a Jonás que hiciera, que dijera al pueblo. Bueno, Jonás obedeció. Jonás, bueno, me imagino yo de que fue, entró al pueblo y se paró y dijo, en 40 días Nínive va a ser derribada. En 40 días Nínive va a ser destruida. Yo no puedo imaginar tú y yo cómo serán nuestras vidas si alguien del Señor venga y diga eso. En 20 días Ibagué va a ser acabada. Uy, no, horrible. Pero esa fue la dirección que Dios le dio a Jonás que dirigiera a ese pueblo. Y alguien que quizás no conoce al Señor, alguien que quizás no sabe quién es el Señor, diría, bueno, ¿y por qué el Señor quería destruir ese pueblo? Dígale por favor a que está a su lado, ¿por qué? ¿Por qué? Porque muchas veces se ve en la Biblia, en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento, un Dios condenador, un Dios que acaba pueblos, un Dios que acaba personas, un Dios que le dice, hey Saúl, ve y mata a esa persona y acaba personas. Y también vemos a un Saúl que no obedece la dirección del Señor, sino que hace lo que él quiere. El Señor le dice, hey Saúl, acaba con todas esas personas y no dejes a nada, no dejes a nadie en ese lugar. Y bueno, Saúl ahí un poco terco dice, bueno, yo mato a esas personas, pero yo me quedo con el ganado, yo me quedo con los bienes, yo me quedo con el príncipe, y obedece a medias la voz del Señor. También eso fue lo que le pasó a Jonás. Quiso huir de lo que el Señor le dijo. Por eso es que cogió de Nínive, al principio de los capítulos antes, de Nínive, cogió un barco, pagó su pasaje y se fue para Tarsis. En ese momento en el cual Jonás hizo eso, estaba en contra de lo que el Señor quería para su vida. Dígale por favor a que está a su lado, no hacía caso. No hacía caso. Y de pronto nosotros hemos tenido hijos que son rebeldes y que no hacen caso. Usted le dice, vaya y haga esto, y no hace caso, no obedece. Jonás le pasó eso con el Señor, y no era porque no quería obedecer la voz de Dios, sino porque el Señor siempre le decía que fuera a predicar, fuera a profetizar a pueblos
palabra que él decía. No se cumplía la destrucción que el Señor decía que iba a hacer para esos lugares, para esos pueblos, para esas naciones, para esas personas. No se cumplía. Entonces por eso Jonás decidió desobedecer al Señor. Por eso Jonás no quiso hacer caso. Y por eso es que también le pasó lo que le pasó. Se montó en una barca, estaba ahí rodeado de personas, pagó su tiquete, su pasaje. Y bueno, se fueron para Tarsis. Pero hubo un momento en el cual la barca que estaba ahí con Jonás y con las personas que estaban ahí, empezó a tambalearse y empezó a entrar el agua en esa barca. Hubo una gran tempestad, una gran tormenta en ese lugar. Y todos esos hombres tenían mucho miedo. Tanto al punto de que dijeron, bueno, vamos a rogar a nuestros dioses para que nos puedan sacar de aquí. Vamos a rogar a nuestros dioses para que nos salven. Hasta que se acordaron de que estaba Jonás y Jonás estaba durmiendo en la barca. Es asunto de que estaba ya acostado durmiendo. Le dijeron, hey Jonás, clama a tu Dios que tenga misericordia de nosotros, que nos salve. Pues resumiendo lo que pasó en ese capítulo, unos capítulos anteriores, Jonás clamó al Señor, pero él sabía también que lo que estaba sucediendo, lo que estaba ocurriendo en ese momento era culpa de él. Y le dijo, bueno muchachos, es culpa mía. Lo que está pasando no es cosas malas, sino es responsabilidad mía. Y resumiendo el contexto de lo que pasó en ese momento, cogieron a Jonás de todo el cuerpo y lo tiraron al mar. Lo lanzaron al mar y se lo comió un gran pez. Y después de eso, en el capítulo 3 está escrito de que Jonás hizo una oración. Después de 3 días completos estando ahí en ese gran pez sin comer nada. Imagínense que se lo come usted un gran pez. Uy, no, eso es horrible. Y más si yo no sé si voy a poder vivir, si no voy a poder vivir. Si ese pez me va a matar o qué va a pasar de mi vida. Así se sentía Jonás en ese gran pez. 3 días le costó a Jonás para decir, Señor, hey, ayúdame, sácame de aquí. 3 días. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros? Bueno, esa responsabilidad de nuestra vida. Pero hay que pedir ayuda al Señor. Muchas veces uno piensa de que todo lo puede hacer por uno mismo. Es que yo puedo trabajar, es que yo puedo estudiar, es que yo puedo salir adelante por mis propias cuentas. Pero muchas veces se me olvida que detrás de ese yo puedo está el Señor guiándome, orientándome, dándome fuerza, sabiduría y entendimiento para poder lograr y alcanzar lo que he logrado hasta hoy. No es solo por mi mérito, no es solo por mi inteligencia, no es solo por mi sabiduría humana, es por la gracia del Señor. Dígale por favor que está a su lado, es por la gracia del Señor. Bueno, y ya después de eso, el gran pez bota a Jonás en la ciudad de Nínive y el Señor le dice lo que le estoy comentando. Hey Jonás, ve a Nínive y profetiza. En 40 días Nínive va a ser destruida. En 40 días Nínive va a ser acabada. El Señor ha visto la maldad de ese pueblo y va a acabar con todo. Yo creo que al principio que Jonás empezó a decir esas palabras, dirán, este loco, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Por qué está perdiendo el tiempo y diciendo eso? Nadie le pone cuidado. Hasta que hubo un momento en el cual la gente entró en desesperación, porque sabían que el Dios verdadero, nuestro Padre Celestial, lo que dice, lo cumple. Y si Él dijo que iba a destruir esa ciudad, porque lo iba a hacer. Iba a acabar con ese lugar. Hasta que hubo un momento en el cual el príncipe de Nínive se quitó la túnica y bueno, se postró sobre ceniza y dio una orden al pueblo. Y esa orden quiero que
mano derecha y entre su mano izquierda. No sabía distinguir entre las obras buenas y las obras no tan buenas. No sabía distinguir entre lo que le agradaba al Señor y lo que le agrada al mundo. Entonces, ya entrando en contexto del capítulo 4, es lo que les voy a terminar. Eso es un resumen de lo que hemos visto en estas sesiones anteriores. Así que vamos a hablar sobre el capítulo 4, Jonás capítulo 4, versículo 10. Entonces Jehová le dijo: tú tienes lástima de una calabacera en la que no trabajaste, ni a la cual has hecho crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. O sea, lo que les estaba diciendo hace un momento. Jonás empezó a tener mucho enojo contra Dios. Y él se enojó demasiado que dijo: Señor, mate. Señor, yo quiero que usted me mate. Señor, por favor, mate. Mi deseo es morirme. Usted puede leer el capítulo 4 y ahí está escrito eso. Jonás quería morirse porque tenía tanta rabia de que siempre iba a profetizar, a dar un mensaje en un lugar, y las profecías que él daba no se cumplían. Se supone que un profeta que da profecía, lo que dice del Señor tiene que cumplirse. Jonás hablaba y profetizaba y no se le cumplía lo que decía de parte del Señor. Por eso el enojo de Jonás. Y el Señor le dijo también: has hecho tanto con enojarte. Él se había enojado demasiado con Dios, se había enojado tanto, que está escrito en la Biblia de que él estaba en una ciudad y salió de la ciudad, y un momento en el cual él, se subió a un gran monte, se sentó ahí, y el Señor sembró ahí en la tierra una calabacera, en la cual estaba haciendo un profundo calor ese día, estaba calentando fuerte. Y esa calabacera le dio una sombra. Esto es semejante a cuando tú y yo vamos para una cita médica y vemos que está ahí el sol calentando fuertemente. Y uno dice: bueno, está calentando duro, está haciendo mucho calor. Así se sentía Jonás. Pero llega un momento en el cual alguien le da una sombrilla y pues bueno, tiene sombra. Eso es lo que hizo el Señor con Jonás. Pero también está escrito de que así como nació la calabacera en un día, en la noche también nació de la misma tierra un gusano y se comió esa calabacera. Se la comió completa y eso no quedó nada. Se la acabó completa esa calabacera. Al otro día, que estaba ya ahí Jonás, él se levanta, y pues estaba también calentando fuerte y ya no estaba esa calabacera. Y él se volvió a enojar otra vez. Se volvió a enojar porque pues ya el sol le daba directamente al cuerpo y pues no le gusta. A ninguno de nosotros nos gusta de que nos pegue el sol así fuertemente, porque pues eso no nos gusta. Nos pone incómodos, incómodas. Pero miren, hubo un momento en el cual también Jonás tuvo compasión de esa calabacera. Dígale por favor a que está a su lado: compasión. Él tuvo compasión de esa calabacera porque había muerto, había fallecido. Y el Señor le dice: hey Jonás, tú tuviste compasión de esa calabacera, ¿y cómo no vas a tener compasión de estas 120,000 personas, 120,000 almas que no saben discernir entre su mano izquierda y su mano? No saben discernir. O sea, en otras palabras, no saben qué es el bien, qué es el mal, qué es lo que le agrada al Señor, qué es lo que no le agrada al Señor. Lo que le agrada al Señor es que tú y yo siempre
hagamos el bien. Y lo que también le agrada al Señor es que tú y yo, por encima de nuestra propia voluntad, siempre hagamos la voluntad de Él. Siempre, sobre todas las cosas. Un claro ejemplo de ello es Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús dijo: Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, que no se haga lo que yo quiero hacer, que no se haga lo que yo quiero con mi vida, que no se haga mis planes, sino que, Señor, que se haga tus planes, que se haga tu voluntad. Que se haga, Señor, por encima de todas las cosas, lo que tú tienes para mi vida. Así le pasó a Jesús. Y terminó Jonás haciendo la voluntad de Dios. Y lo más bonito es que, aunque parezca un poco ilógico, no se cumplieron lo que Jonás había dicho en las profecías, pero sí se cumplió de que Dios tuvo misericordia de Jonás y también misericordia del pueblo de Nínive. Porque mire, cuando Jonás estaba ahí en ese pez se lo hubiera tragado y nadie hubiera ido a profetizar a Nínive, porque Jonás era el que iba allá a dar las profecías, y si Jonás no estaba, pues nadie iba a decirles allá: en 40 días Nínive va a ser destruida, porque no estaba alguien que profetizara. Entonces el Señor tuvo compasión de Jonás, pero al mismo tiempo también tuvo compasión de esas almas. Y ya para ir concluyendo el mensaje y la serie Oh Jonás, quiero decirte de que el Señor no quiere acabar con tu vida. El Señor no quiere destruir tu vida. El Señor no quiere eso. El Señor quiere transformar nuestras vidas. El Señor quiere transformar nuestro corazón y quiere hacer todo nuevo. Mire, el Señor no le interesa su pasado, lo que usted hizo en un momento determinado. El Señor lo que le interesa es la obra perfecta y maravillosa que puede hacer en su vida cuando tú y yo decidimos hacer su voluntad sobre todas las cosas. Eso es lo que le interesa al Señor. Porque mire, lo pasado es pasado, eso ya pasó, eso ya ocurrió. Hay que mirar el futuro, mirar nuestro futuro. ¿Qué proyección tienes? ¿Qué quieres alcanzar? ¿Qué quieres lograr? Porque miren, no es igual hacer mi voluntad y lo que yo quiero, porque en la medida en la cual voy caminando, en la medida en la cual voy avanzando, en la medida en la cual voy fluyendo en el Espíritu, si estoy en Cristo Jesús, voy bien. Pero si no estoy en Cristo Jesús, hay veces voy bien y hay veces no voy tan bien. Toda semilla, aquella que se desprende de la vid, muere, se desprende de Cristo, muere, porque es que en Cristo hay vida y vida en abundancia. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso lo dijo Jesús. Está escrito en la Biblia eso también. Así que solamente en Cristo hay vida. Solamente en Cristo hay nuevas fuerzas. Solamente en Cristo hay transformación y pasa uno de vivir en condenación y en esclavitud, en pecado, vivir en salvación, en libertad y en una nueva creación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una nueva creación. Eso es lo que quiere el Señor para nosotros. El Señor siempre tiene misericordia de sus hijos. Porque Él sabe perfecta que inició en cada uno de nosotros, esa misma obra perfecta que hizo, sí o sí la va a terminar. Sí o sí. La obra perfecta que el Señor está haciendo
de las personas que estaban allí en Nínive es porque decidieron apartarse del mal, de su mal camino, para apartarse y vivir en el camino del Señor. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona? ¿Qué es lo que tiene que hacer nuestros hijos? ¿Qué es lo que tiene que hacer nuestra familia? Apartarse del mal, de todo lo malo. Un día Jesús le dijo: Padre, no ruego que los saques del mundo, sino que los apartes del mal. El mal es lo que corrompe el corazón de un hombre, de una mujer. Y por eso se ven tantas cosas malas y feas que presentan en la televisión, en las noticias, hasta hay series de suicidio y todo eso, de investigación, la ley y el orden, de todo eso. Porque el mal corrompe el corazón de la persona. Pero cuando tú y yo tenemos un corazón alineado al Espíritu de Dios, nunca se va a corromper. Porque siempre el corazón no nos pertenece a nosotros ni a la carne, sino nuestro corazón le pertenece al Señor. Siempre. Y ahora sí, para terminar con el mensaje, es necesario que tú y yo nos reconciliemos. Es necesario que tú y yo nos reconciliemos con el Padre. Que aquellas diferencias que hay en nuestras vidas, en nuestro corazón, que si hay asuntos pendientes en nuestras vidas por sanar. Mire, hay personas que no pueden estar en paz con sus hermanos porque no han podido perdonar algo en sus vidas. No han podido tener paz. Y eso lo han tenido durante años y años. Y ay, yo por qué no estoy completo, yo por qué no estoy feliz, yo por qué no sé qué. Claro, porque eso ata el corazón. Así que dígale que está a su lado: sana, por favor. Sana, por favor. La única forma de que haya una verdadera reconciliación con el Padre es que tú y yo sanemos. Es que tú y yo perdonemos. De nada sirve yo hablar y hablar muy bonito y todo eso, pero si no perdono la herida que me hizo una persona, pues eso no funciona. Es que el que perdona es Dios, yo no perdono. Miren, está escrito: si uno mismo no perdona la ofensa de su hermano o de su hermana, el Padre no lo va a perdonar a usted. Así que perdonemos lo que nuestro hermano o nuestra hermana nos hizo, para que nuestro Padre, con misericordia y con gracia, nos perdone. No es posible yo demandar perdón a alguien o demandar perdón a Dios si yo no perdono a mis hermanos, si yo no perdono las ofensas de mis hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así en la tierra. Perdona nuestras ofensas. También nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdonar. Perdonar es amar. Mire, yo no puedo perdonar a una persona si yo no me amo a yo mismo, si yo no me amo a mí. No puedo amar a las personas que el Señor me dio. No puedo amar a mi familia, no puedo amar a mis hermanos en Cristo si yo no perdono. ¿Por qué? Porque hay raíces de rencor, hay raíces de amargura, hay raíces de odio aquí adentro. Que aunque yo quizás le pueda sonreír a todos ustedes así bien bueno y bien bonito, hay odio acá adentro. Y eso tiene que ser sanado. Eso tiene que ser sanado. Para poder tener una verdadera reconciliación, tiene que ser eso sanado. Y cuesta sí, porque es que si yo no sano, eso es una carga que tengo acá atrás, que todo el mundo me ve bien y todo eso, pero solamente el Padre y yo sabemos lo que se siente estar cargado. Y una persona no puede descansar si tiene un gran peso acá atrás en toda su vida espiritual
El Padre es la única persona que te puede quitar a ti esa carga que tienes, solamente para que puedas tener descanso, para que puedas tener paz en tu corazón, vida, todo lo que haces. Solamente el Padre, tu Padre Celestial, que te ama tanto que dio a su Espíritu Santo para recordarte que tú y yo somos hijos de Dios, para recordarte de que el cielo es real, de que Dios es real y de que el Señor quiere verte a ti bien, emocionalmente, financieramente, con nuestros hijos bien también, todo bien. Quiere que el Señor estemos nosotros. Pero no es posible que todo esté bien si yo no estoy haciendo la voluntad del Señor. Así que la invitación es esa. El pueblo de Nínive tuvo una transformación en su vida porque estaban haciendo la voluntad del Señor. Desistieron de adorar a esos dioses que estaban adorando y de hacer todas esas cosas malas que hacían, que lo generaban que tuvieran pecado y que no vivieron en el Señor, a poder vivir en el Señor. Y no solamente vivir en el Señor, sino que empezaron a ser hijos del Señor. No es lo mismo yo creer en Dios a ser hijo de Dios, porque hasta los demonios tiemblan de miedo y creen en Dios. Ahora, no viven en Dios, no conocen a Dios, no son hijos de Dios. Hijo de Dios es una persona que por encima de su propia voluntad hace la voluntad del Señor. Así le cueste la voluntad. Un ejemplo, Jesús. Jesús siempre hizo la voluntad de Dios hasta que esa misma voluntad lo mató a él en la cruz. Llegaron y cogieron y lo mataron, lo crucificaron en la cruz por hacer la voluntad de Dios. Pero el precio que tiene hacer la voluntad de Dios es la muerte. Es morir al pecado, es morir a todo lo malo, morir a mi carne, porque, mire, la carne y el espíritu no pueden estar unidas, porque va a haber división, como el agua y el aceite. Por más que usted caliente el aceite y lo meta ahí en un tarro con agua, eso no se va a combinar, no va a funcionar, porque hay división entre las dos mezclas. Así que no haya división entre nosotros y el Padre, sino que seamos uno. Así dijo también Jesús: Padre, yo quiero que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Dígale por favor que está a su lado: uno. Unidad, no división. Unidad en Cristo Jesús, entendiendo de que somos hermanos. Mire, usted y yo somos hermanos, quizás no sanguíneamente, pero sí hermanos en Cristo. Somos hermanos. Y a ningún hermano le gusta que viva mal con su otro hermano. Yo no me puedo llevar mal con mis hermanos, con mi hermano Gerson y con mi hermana Lady. Yo no puedo hacerlo, porque son mis hermanos. No me puedo llevar mal con mis padres, que son mis hermanos y los amo a ellos. Y a ustedes también. No me puedo llevar mal con ustedes. Miren, la boca que tú y yo tenemos sirve para dos cosas: para bendecir a otros y llevar mucho fruto, porque es que es el plan del Señor, es ese, que tú y yo llevemos mucho fruto, y fruto en abundancia. ¿O sirve para maldecir a otros? ¿Para bendecir o para maldecir? ¿Para edificar o para destruir vidas? ¿Para ayudar a otra persona en su crecimiento espiritual o para hacerlo decaer en su vida espiritual? Para ayudarlo a crecer y que esa persona pueda ver al Señor, o que esa persona se aleje del Señor y no conozca nada de Cristo. En nuestras palabras está el poder
para bendecir la vida de alguien más. ¿Por qué? Porque tú y yo somos templo del Espíritu Santo de Dios. Somos su morada, somos su casa, somos su habitación. La habitación del Rey de Reyes y Señor de los Señores somos nosotros.